Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos en su casa y hoy nos trae el estudio que hemos venido teniendo por varias semanas. Ya, ¿qué tiempo llevamos ya estudiando? Ya casi ya el año ya, ¿no? Entre ustedes que empezaron, más de un año ya, ¿eh? Bueno, seguimos estudiando esta gran herramienta que se llama Conociendo al Dios Vivo, volumen 1. Y hoy estaremos viendo un tema realmente tan importante. Y es el caso y como dice el título, la certeza del juicio. Muchos de nosotros conocemos sobre que se ha hablado que va a haber un juicio. Aún la gente que no conoce a Dios sabe y le han hablado que es el infierno, que es el cielo. Pero realmente hoy vamos a tocar el tema no solamente del juicio, sino, como dice la palabra inicial, la certeza del juicio. Y es importante cómo va a ir desarrollando el hermano Paul Washer, cómo fue desarrollando el tema, buscando textos, dándonos claridad tanto de la convicción del juicio, la certeza del mismo, la infalibilidad del juicio y la claridad y pureza del juicio. O sea, son detalles que nos vamos a ir viendo a lo largo de la clase que realmente nos deben llenar de asombro delante de un Dios que no va a dar por inocente al culpable, pero vemos un Dios amoroso. Dios se ve el carácter de Dios, todos sus atributos a través del juicio. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no va a variar. Vamos a ser pasados todos, porque Él no puede pasarle la mano a uno y ser severos con otros, sino ahí hay una parcialidad. No, Dios es imparcial, ni para uno ni para otro. Simplemente lo que vamos a ver es la gloria de Dios a través de su juicio. Y entonces dice así el enunciado de la clase. La cultura contemporánea demuestra poca preocupación por el juicio divino. Ya lo estábamos hablando. Vivimos en una época de relativismo moral en el cual cualquier mención de un Dios justo es ridiculizada como primitiva. La mínima sugerencia de que el género humano y la historia de la humanidad se está dirigiendo hacia su juicio final es recibida con odio o con burla. Y este es un tiempo como el que describió el apóstol Pedro cuando escribió: ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Sin importar los caprichos y recriminaciones del hombre contemporáneo, el testimonio de la Escritura es seguro. Hay un día de juicio final que viene sobre el mundo. Será un día en el cual Dios y su justicia serán vindicados y todo hombre será recompensado según sus obras. En el libro del Salmo se encuentran dos pasajes de las Escrituras que presentan bella y poderosamente la certeza del día del juicio. Vamos a resumir entonces estas verdades comunicadas en cada texto. Vamos a buscar, hermanos, si alguien tiene Salmo 9, versículos 7 y 8. El Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Exacto. Bueno, ahí en las notas yo puse que Dios nunca ha mentido con respecto a su juicio y este no pasará por alto. Si podemos ver una retrospectiva rápida, vemos
el juicio que fue anunciado por Noé, lo mismo, burladores, tú estás loco, si nunca ha llovido, ¿cómo es que va a llover ahora? ¿Qué tú estás haciendo con esa arca? Vino juicio. Vemos Sodoma y Gomorra, vemos las 10 plagas de Egipto. O sea, estamos viendo y Dios anunciando de antemano, y eso es una característica que nosotros debemos tener en cuenta. Dios nunca miente ni esconde nada de lo que va a ocurrir. Si algo podemos estar claros, lo vemos desde Adán y Eva, que Dios les puso todas las ventajas y desventajas de obedecer y de desobedecer. Y ahí fue, y esa fue la duda que implantó también la serpiente a Eva, con que Dios les ha dicho. No, Dios no te ha mentido. Dios te dijo lo que iba a pasar. Ciertamente, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Ese era el juicio. Y ahí estuvo, no le mintió. Lo que Adán y Eva no le creyeron. Le creyeron primero a la serpiente antes que a Dios. Los moradores de la tierra, cuando Noé, prefirieron decir que él estaba loco antes que realmente creerle a Dios, que a través de Noé le estaba dando el anuncio del evangelio. Pudiéramos decirle así, ese era el evangelio que estaba predicando. Los moradores de Sodoma y Gomorra dice que asquearon esas ciudades, y muchas veces nosotros nos enfocamos nada más que en Sodoma y Gomorra, pero dice la palabra que fueron Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. O sea, la maldad era mucha. El evangelio siempre ha sido el mismo, pero el hombre siempre ha tenido el mismo problema con escuchar el evangelio. Dice la nota, la palabra permanece, traduce el vocablo hebreo yashab, el cual significa sentarse. Basado en el contexto del versículo 4, la idea es que Dios se sienta en el trono. La palabra establecido traduce el vocablo hebreo kun, el cual significa preparar, fijar o hacer firme. El Dios eterno, quien no cambia y rige para siempre, ha preparado su trono para juzgar esto que va a suceder. Vamos a buscar el Salmo 96, versículos 10 al 13. Dice el Salmo 96. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos como equidad. Alégrense en los cielos y regocíjense en la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócense el campo y todo lo que hay, y todo lo que Él está. en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Exactamente. Pero fíjese un detalle. Versículo 11. Alégrese los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud. Mi hermano, nosotros, esta es la visión que debemos tener para ese día. Dios no nos viene a juzgar para condenación. Ya Dios pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es necesario que pasemos por ese juicio, pero Dios, ese día va a ser un día de alegría para nosotros, porque aunque salgan nuestras malas obras, tienen que ser expuestas, pero ahí saldrá también, delante de ese juez vamos a ser hallados culpables, pero ahí saldrá su Hijo mostrando también las obras que hicimos, de que Él preparó de antemano, y saldrá el certificado que fue firmado con su sangre, donde toda nuestra deuda fue pagada por su Hijo. Y ahí saldremos al suelto. Yo no sé de qué tamaño serán los brincos de ustedes, pero con razón vamos a estar una eternidad alabando y diciéndole a Dios santo, santo, santo,
porque habiendo nosotros merecido un castigo eterno, Dios pagó con su vida, poniendo a su Hijo para que nosotros fuéramos absueltos. Ahí se mostrará nuestra culpabilidad, pero también el pago dado por su Hijo. Por eso nosotros entraremos, pero no entraremos tan gozosos. Nos gozaremos adentro después que entremos, pero todo el que entra va a entrar con la cabeza abajo. Porque la gloria no es de nosotros, sino es de Dios. Pero agradecidos con Dios, porque realmente se va a cumplir lo que tanto Él ha anunciado y lo que tanto hemos esperado. Vivir con Dios sin pecado, en un estado donde no habrá posibilidad alguna de que nosotros quebrantemos nuevamente su ley y nos separemos de Él. Ese es, yo creo, que el estado más maravilloso. Estaremos en el cielo y el cielo será cielo porque Cristo está en el cielo y lo veremos cara a cara. No necesariamente lo veremos a través de un velo, ni a través de arrepentimiento, restauración y oración. No, ya conversaremos con Él, le abrazaremos cara a cara. Es una gran bendición. El momento también Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Uh-huh. Y que a través de Él pues llegáramos a Dios Padre. Exacto. De hecho, en Juan dice que yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Nosotros estamos, todavía este mundo está bajo esa espera, esa abundante misericordia, del cual Dios no vino a condenar al mundo. Pero un día vendrá, sin relación con el pecado, a buscar a los que en Él esperan. Si alguien puso alguna nota ahí en ese texto, y lo pueden compartir. ¿No? Bueno, seguimos. Dice la nota. Disculpe. Un poquito de catarro. Dice, el juicio futuro y final o definitivo del mundo es un hecho establecido en las Escrituras por los justos, pero para los justos será un día de regocijo. Bueno, es lo que venimos viendo. Mientras que la creación es finalmente librada de la maldición y el poder del pecado, como dice Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Pero para los malvados será un día de condenación. En el libro de Eclesiastés encontramos aún más testimonios de la certeza del juicio. Resume las verdades comunicadas en cada uno de los siguientes textos. Un hermano que lea Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 a 17. Ahí Salomón vio la impiedad cómo prosperaba, pero al final Dios juzgará a todos los justos como impíos. Dios tiene que ser, y esa es la característica de Él. Él es imparcial. Él no está con uno ni con otro. Por eso es que todos nuestros juicios, todas nuestras obras tienen que también venir a juicio. Como dice en Hebreos, por teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Testigos por qué, hermano? Porque en el día de juicio nosotros no se pueden ser ocultados nuestros pecados para ser librados. No. Por la gracia de Dios fue perdonado nuestro pecado, pero la gracia también debe mostrar en nosotros un andar reformado, un andar transformado que dé testimonio de una verdadera conversión de nuestros corazones. Y por eso es que tenemos tan grande nube de testigos. Esa gente, esos ángeles están viendo la obra tan maravillosa que hizo Cristo, de la misericordia tan grande de ver a un pecador y él morir por ese pecador. Y ver cómo esa vida va transformándose poco a poco a la imagen de la altura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos alrededor nuestro
una grande nube de testigos, mirando esa maravilla. No es que ellos nos van a condenar, no es que ellos van a hacer que perdamos la salvación. No, ellos están viendo las maravillas que Dios está haciendo a través de vasos frágiles como nosotros. Eso es lo maravilloso de esto. Y es el camino que está llevando hasta el día del juicio. Dice, todo el transcurso de la historia humana se caracteriza por la injusticia de todas las clases. El malvado con frecuencia prospera y el justo es a menudo condenado. La injusticia de esta edad presente ha hecho que muchos duden de que Dios es justo o que habrá un día final de ajustes de cuentas, cuando todo lo torcido se hará recto. Sin embargo, las Escrituras afirman que Dios juzgará tanto a buenos como a malos. Vamos a buscar Eclesiastés 11, versículo 9. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Eso es un texto muy práctico para cada uno de los jóvenes de nuestra iglesia. El plan de Dios no es que seamos amargados, aburridos, de que, no, dice, gózate, alégrate, pero ten en cuenta algo. De todo lo que vayan a hacer, vamos a tener que dar cuenta. Todo joven va a tener que dar cuenta. Y aunque este texto, Eclesiastés, es un libro que primero pone la perspectiva de un hombre rico sin Dios, y después pone al final de los últimos capítulos, pone la perspectiva de un hombre con Dios. Y aquí podemos ver a un consejo hasta cierto punto impío, porque alégrate en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Entonces, esto lo podemos llevar al texto de Jeremías, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? O sea, alégrate de tu corazón, pero ten cuidado. Exacto. El corazón nos dicta algo, pero la vista nos dice otra cosa. Exacto. Nosotros estamos viendo visualmente. Exacto. No podemos ser llevados, esa frase romántica, porque llévate por los impulsos de tu corazón. Mira, ponte el stop, mira la pantalla que te está diciendo frena, porque tu corazón es engañoso y perverso. Y eso lo podemos ver también. Nunca esperes de sentirte alegre para venir a alabar al Señor o para hacer una convicción de que tú estás bien con Dios porque tú te sientes bien, porque tu corazón te está diciendo. Tu corazón no quiere que tú te acerques a Dios. Tu corazón es perverso y engañoso en gran manera. A lo mejor cuando menos tú estás leyendo la Biblia es cuando tu corazón te está diciendo, no, si tú estás bien, alégrate. No, Dios nos dio raciocinio para que pensemos. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no nos acercamos a Dios, es imposible que nos estemos sintiendo contentos. Entonces, tenemos que encender la alarma. Tenemos que revisar nuestra pantalla delante de nuestros corazones, autoanalizarnos y decirle, bueno, ¿qué razón tengo yo para sentirme contento? ¿Es las emociones que me están guiando o es un raciocinio, es una alabanza con inteligencia? Después de haber leído, a ver que el Señor me ha demostrado mis pecados o mis fallas por la palabra. Y sí, claro que lo vas a alabar. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un arrepentimiento para restauración. Pero no, y volvemos, no es que Dios no quiera que nosotros como jóvenes, tanto no tan jóvenes, que no nos divirtamos, pero sí con una prudencia de cuál es la dirección de nuestra diversión. Dice así, como puse yo en mis notas, dice, todo joven debería tomar conciencia de este pasaje. Pueden alegrarse, divertirse, pero nada se va del alcance y vista de Dios. Mucho cuidado, jóvenes. En la nota dice, la idea principal en que cada acción en esta tierra tendrá consecuencias eternas. Todos los hombres, especialmente los jóvenes, a quienes la muerte y el juicio parecen tan remotos, deben vivir a la luz de esta verdad.
Eclesiastés 12, versículo 14. ¿Qué dice? Yo puse en mi nota, Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esa nota la pusiste en el texto este que leímos ahora. Sí. Ya, ok. 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué dice que traerá? ¿Algunas obras? No, todas las obras, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ven, ese es el también, y es lo que le decía al principio, ese es el carácter de Dios. Dios te habla transparentemente. Si Dios va a juzgar algo, todo dice que está como descubierto ante su mirada. Dios no puede ser parcial. Dios no puede guardar nada, no puede esconder nada, sino es un juicio mañado, es un juicio viciado, es un juicio manipulado. No, ese no es el carácter de Dios. Pero cuando sea el día del juicio, nadie se va a poder esconder. No, nadie. Dice, más que la idea, yo puse en mis notas, más que la idea de un juicio, estos pasajes denotan la limpieza y claridad de este juicio. Nada se encubrirá ni quedará sin juzgar. La certeza del juicio final no es una doctrina del Antiguo Testamento solamente, sino que también es presentada en el Nuevo Testamento con gran claridad. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan los siguientes textos del Nuevo Testamento acerca de esta verdad. Vamos a buscar Hechos, capítulo 17, versículos 31 y 32. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Tremendo texto ese. ¿Y el 32? Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Exacto. Hermano, lo más lamentable de esto, yo puse en mis notas, y es que muchos hoy en día lo ponen en duda o simplemente no le dan la importancia que este asunto amerita. Como vemos aquí, ya te oiremos acerca de eso en otro momento. Sí, porque esto va de generación en generación. Y nosotros Exacto. estamos en la pasada y que vamos a esperar de la siguiente. Exacto. Y es por eso como en el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, que decía, es que desde nuestros padres estamos oyendo esto y nada pasa. Exacto. Pero lo que pasa es que sigue en el otro texto, pero estos ignoran. Dice, estos ignoran que ya Dios ha hecho juicio, que Dios lo ha anunciado y se ha cumplido. Estos ignoran de que un día toda esta tierra va a ser destruida. Ellos ignoran eso. Mi hermano, yo creo que la característica más dolorosa del ser humano es vivir como necio, vivir ignorando la realidad. Tú puedes ignorar algo que tú no sabes o no, si es cierto o no. Bueno, yo no me voy a ocupar mucho de esto porque yo no tengo muchas pruebas. Pero lo que sí es 100% cierto es que la misma cantidad de seres humanos que nacen son la misma cantidad que van a morir y son la misma cantidad que se van a presentar en juicio. O sea, hay que ser necio para tratar de ponerle el dedo a eso, de poner la mano y no verlo. Hay que ser necio. Qué bueno que Dios nos libró de ese carácter y que esta clase realmente nos muestre, no para tenerle miedo a Dios de la severidad que viene, no, que mayormente lo que debes dar no es confianza en un Dios que tú no vas a dejar que el impío al final se salga con la suya. No, tú eres nuestro ayudador, vamos a pasar malos tiempos, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, se lo dijo a los apóstoles, dice, pero confiad. Y no le puso en términos de una opción. Traten de confiar,
mira a ver si pueden depositar su confianza en mí. No, se lo dijo como una orden, está en imperativo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro deber no es que si podemos confiar en Cristo, no es la orden dada por Dios, nosotros tenemos que confiar en Cristo. Esa es la realidad de nuestras vidas. Después de Cristo, esa es la gran realidad. Nuestro Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él acampa alrededor de los que le temen y Él les defiende. Es un texto antiguo testamentario, pero sigue siendo tan vigente en el Nuevo Testamento. Dice la nota, la palabra establecido traduce el vocablo griego iktemi, el cual significa permanecer, fijar en un lugar, designar, establecer o confiar. La verdad comunicada es clara. El día de juicio ha sido fijado por el inmutable decreto de Dios. Y algún hermano, vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Exacto. Dice, está establecido que de la manera que todos los seres humanos dice que mueran y después de esto, el juicio. Sí, señor. Hay algo que es importante ahí en este texto. Por ejemplo, las personas que creen en el purgatorio. Dice aquí en la palabra que después que mueran, el juicio. O sea, después de que se va, ya no hay oportunidad. O sea, Exacto. El purgatorio no existe. Eso es una gran mentira. Es un texto que realmente te sitúa los dos tiempos, las dos realidades del ser humano. Y que viene con respecto a la escatología de Cristo. Yo hablaba con el pastor que a veces el domingo pasado, que muchas iglesias se enredan con la escatología. La escatología de Cristo es la más sencilla. Presente siglo malo y siglo venidero. Se acabó. Se enredan. Y ahí lo vemos, ese texto está bien. Está ahí, ubica el tiempo. Vida del ser humano, presente siglo malo. Juicio y gloria, siglo venidero. Ya, eso es todo. Y sí, es la realidad. El ser humano, ahí no hay un interruptor en el neutro. Ahí eso no es una caja de velocidad que tiene parking, neutro y marcha atrás. Y no. ¿Estás con él o estás contra él? O conmigo, si no recoges conmigo, desparramas. Fue una palabra de Cristo. Cristo no, sí. Tú puedes ser, por eso a mí no me entorpece mucho la frase de cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. El punto medio se no existe. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O estás contra Dios o estás con Dios. Punto medio no existe. Esa es la realidad. Estamos por Hebreos 9:27. Yo puse en mis notas que este día y suceso será inmutable e infalible. No va a ser ni pospuesto ni adelantado. Es el día que está establecido. Decretado, comprado y va a ser ejecutado. Es el día del juicio. Oh, sí. Como Dios ha decretado la salvación sobre sus elegidos, ¿no? Uno se pudiera preguntar, ¿por qué el Señor no me salvó antes? Esa es una gran pregunta. Siempre. O hay personas que lo salvan ya en una edad mayor y dicen, ¿pero por qué yo hubiese evitado todo? Es que Dios ha decretado ese día en que tú te vas a salvar. A mí me llama la atención porque en medio de toda esta del auge que hubo en Cuba de la reforma, decía que los que más problemas daban, los que más quejas y los que más se preguntaban acerca de por qué uno sí y el otro no, todos los que eran reformados. Y entonces dice que esto es como tú ves una puerta, hay dos puertas y
y tú entraste por una, supuestamente tú piensas que fue tu elección, pero cuando entras por esa puerta, que miras atrás de la puerta hay un cartel que dice predestinado antes de la fundación del mundo. O sea, que tú vas a entrar por la puerta que Dios predeterminó que tú entraras. Entonces, no, porque yo sí, el otro. Y claro, ya por la gracia de Dios, con los estudios que estamos teniendo, la confesión y todos estos hermanos, está arrojando más claridad a la doctrina y te damos cuenta que lo que está mostrando es el carácter de un Dios soberano, un Dios todopoderoso que hace todo para su gloria, por el designio de su voluntad. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni autorización a nadie para mostrar su poder y su gloria sobre todas las criaturas que Él de antemano creó. O sea, Él es el autor, dueño y poseedor de todas las cosas. No necesita permiso, ni quien le dice qué haces, ni quien le pone límite. Qué bueno que fuimos encontrados por el Dios correcto. Dice la palabra decretado, traduce el vocablo griego apokeimai, el cual significa dejar apartado, guardado para el futuro o reservado. El juicio es tan cierto o seguro como la muerte. Si vemos Apocalipsis 22:12. Dios dice, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el final. Sí, exactamente. Y lo vemos, para los hijos de Dios, hermano, la seguridad de su venida y el galardón que viene con él, dice, debe llamarnos a andar en rectitud y buscar más la santidad día tras día, según, si podemos ver en el Apocalipsis 22, versículo 11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y sigue, y el 14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir estos textos? Que nosotros debemos. Yo sé que la gracia está en nosotros y es la que nos impulsa, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de acercarnos a Dios, de santificarnos por medio de su palabra, de buscar la santidad, de anhelar lo que el Espíritu que Él puso en nosotros desea que nosotros busquemos. Ya esa vieja naturaleza tiene que ir muriendo y la nueva tiene que ir tomando cada día más esa posición que Dios quiere, por la cual Él nos llamó, para que nos acerquemos más a Él. Y sí, sabemos que es por Él. Sabemos que porque definitivamente, si Dios esperaba que nosotros le buscáramos, nunca eso iba a suceder. Me gustan mucho las palabras de Spurgeon, que él dijo que cada día creo más en la elección, porque si Él no me escoge a mí, yo jamás lo iba a escoger a Él. Y esa es la gran realidad del ser humano. Dice la nota, la palabra pronto traduce el vocablo griego tahu, el cual también puede ser traducido como rápidamente. La idea no es que Jesús vendrá en unos años o décadas, sino que su retorno siempre sería inminente. Y por lo tanto, cada generación debería prepararse. Algunos desestiman esta profecía basándose en que ha pasado casi 2000 años y siguen sin haber una señal de su venida. Pero esta burla de la palabra de Dios es exactamente lo que Pedro predijo. Ante todo, sepa esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué tiempo tenemos? 7:40. Creo que podemos avanzar un poquito más. Bueno, entramos en la parte del juicio final.
concluiremos nuestro estudio del juicio de Dios con uno de los pasajes más asombrosos de todas las Escrituras acerca del juicio final. Lee Apocalipsis 20, versículos del 11 al 13, y varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido y después responde las siguientes preguntas. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 13. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, con este descrito, ¿cómo está descrito el trono del juicio donde está Dios en el versículo 11? ¿Qué verdades nos comunica esta descripción? ¿Qué quiere? Acuérdense que en Apocalipsis es un libro muy simbólico. Cada palabra tiene un significado especial. Entonces, cuando nosotros vemos, dice, y vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, ya eso nos puede dar la magnitud de, dice, gran trono, algo poderoso que gobierna sobre todas las cosas. Dice, este trono denota supremacía en poder, gran trono, y pureza y santidad. ¿Por qué? Porque el trono, ¿de qué color era, dice? Blanco. Siempre la palabra blanco en la palabra de Dios está ligado a eso, a pureza, limpieza, cero pecado. Entonces, al ver un gran trono blanco, lo que estamos viendo es eso, un Dios soberano, gobernando con pureza y santidad, sin mezclarse con pecado, ni interactuar con él. Dios no se mezcla, Dios no obra con el pecado. Entonces, también, ¿qué podemos ver? ¿Qué verdades nos comunica en esta descripción? Bueno, esto también denota lo terrible que será para aquellos que huyeron toda su vida de él. Dice, ningún lugar se encontró para ellos. No sé si alguien más quiera compartir lo que... Serán los que van a condenación eterna. Sí. Lo contrario de cuando se abre el libro de la vida, que todos serán juzgados para vida eterna. Pero fíjense que ahí se van a abrir todos esos libros. Dice, se abrieron los libros. Y esas son nuestras obras. Las obras de tanto los... Y vemos, ¿qué quiere decir los muertos grandes y pequeños? No es porque van a poner a Shaquille O'Neal al lado mío. Él mide 2 metros 30 centímetros y yo 5'7". No. ¿De qué está hablando ahí? Aparte de eso, tanto el rey, el gobernador, como el mendigo que estaba pidiendo limosna debajo del puente 45. En ese día ese va a ser el gran nivelador. La muerte así le llaman, el gran nivelador. En los dos huecos al lado estaba tanto el rey como el bufón de la corte. Ahí no es que no, porque yo tenía una alta jerarquía y a mí me van a poner un pedacito más alto. Los dos van a terminar en el mismo lugar. Exacto. Exacto. El rico y Lázaro. Dice, la nota, el trono es descrito como grande y blanco. Mano, disculpe, tengo catarro. El primer objetivo, tengo agua, tengo todo. Sí, aquí estoy armado con todos los hierros, pero lo que me falta es la salud un poco. Imagínate, ahí sí. El primer objetivo gran
traduce la palabra griega megas, por supuesto ya sabemos, grande, la suma de la magnitud y gloria de todos los tronos de los hombres desde el comienzo del tiempo sería minúscula en comparación con el trono de Dios. Y el segundo adjetivo, blanco, denota santidad, pureza, no solo del trono, sino también de aquel que se sienta sobre él. Bueno, según el versículo 11, ¿dónde está sentado Dios y qué verdades nos comunica esto acerca de Dios y su relación con las criaturas? Bueno, de esto lo podemos ver mucho con el tema de su decreto, con el tema de la providencia, que Dios que Él siendo la causa primaria, como habíamos visto en la clase, dice, Él es la causa primaria, por supuesto, Él es quien creó todas las cosas, por eso es que le llama la causa primaria. Dice, Él controla las causas secundarias que son tanto libres, a ver, memoria, tanto libres como ¿qué? Contingente y falta una. Mis alumnos. Son libre, contingente y hasta a mí se me olvidó de mí. Pero bueno, eran 3. ¿Y qué vimos con respecto a eso? La libre era que vemos la supuestamente ley de la naturaleza, que dice como en Génesis 8, que dice que desde que la tierra esté, va a pasar el mismo día, noche, verano, invierno, todo normal. Estaba las selectivas, ya. La selectiva, vimos el ejemplo que Cristo daba, dice, si no te arrepentís, es necesario que te arrepientas, si no, no verás el reino de los cielos. O sea, es una que era necesaria. Y vimos las contingentes, que decíamos que significaba contingente, que sea que se dé o que no, es lo que significa la palabra contingente. Sea que se dé el hecho o no, es el resultado. Pero en este caso Dios dice que tanto que se dé o que no, Dios controla esas causas contingentes. Y vimos el caso de cuando Dios decretó la muerte de este rey. Dice que un arquero que tiró una flecha, ¿qué dice? ¿Cómo decía el texto? A la aventura. Y se coló por un pedacito de la armadura. El hombre estaba forrado completo, pero descuidó un dedito. Y por ahí se coló la flecha. O sea, aún hasta esos eventos que supuestamente nosotros decimos, ¡qué casualidad! No, eso no es casualidad. Fue un decreto de Dios. Ya eso estaba decretado y se va a cumplir. Bien. Dice la nota, el hecho de que Dios esté sentado sobre el trono da a entender que su soberanía es absoluta e incuestionable. Él gobierna el mundo sin esfuerzo y sin que las mínimas preocupación de su derrocado, de ser derrocado. Dirige los más cruciales y decisivos sucesos en la historia del universo sin la menor dificultad o tensión. En Apocalipsis 20:11 está escrito que la tierra y el cielo huirán de la presencia de Dios y que no se encontrará lugar para ellos. ¿Cuáles son las principales verdades que están siendo comunicadas? ¿Alguien que me pueda compartir la nota? Lo que escribieron. Bueno, yo puse que... Exacto. Bueno, yo puse que delante de Dios no habitará nada corrupto o pecaminoso. Y es que tiene que pasar, dice que el primer cielo y la tierra, dice, serán destruidos. Pedro dice que este cielo y esta tierra tienen que ser barridos y tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Y no es que nosotros no estamos esperando la aniquilación del cielo y de la tierra. Lo que estamos esperando es la renovación del cielo y la tierra. Dice, pasarán, pero dice que cuando... Y dice que así mismo como son nuestras pruebas, que tienen que ser pasadas por fuego para que salga, dice, se quite la escoria y quede lo bueno, lo válido. Así va a ser esta tierra. Dice que va a ser renovada completo. ¿Y qué cosa es mejor que para esterilizar, para quitar la bacteria? El fuego.
Entonces, las dos verdades principales que este versículo comunica son, uno, la sobrecogedora presencia de Dios manifestada en el juicio, y la segunda, la desaparición de la antigua tierra y el antiguo cielo, a fin de hacer lugar para el cielo nuevo y tierra nueva. Según el versículo 12, bueno, aquí dice desaparición después habría que estudiar, porque no me gusta decir cosas que no están bien, que dice que van a desaparecer y van a ser nuevos. Bueno, entonces si es así, sí aquí no va a quedar nada y Dios va a hacer las cosas nuevas. Bueno, según el versículo 12, ¿quién estará de pie delante del trono del juicio sobre el cual se sienta Dios en el gran día del juicio? Según el versículo 12, vamos a buscar el versículo 12. Dice, Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. sí, exacto. Y es importante que el hermano Paul hiciera ese énfasis, ya lo habíamos comentado anteriormente, lo de los muertos grandes y pequeños. Y eso dice que estarán tanto los grandes como los pequeños, tanto las grandes celebridades como el más miserable mendigo, el gran nivelador. Ahí no va a haber ni título, ni recompensa, ni grandes hazañas que hicieron, no. Simplemente nuestras almas delante de Dios. Entonces, Lo dice, si vamos a Daniel 7, 9 y 10, en el Antiguo Testamento. Ya se estaba profetizando, ¿no? El libro de Daniel. dice el 9 y el 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y sigue, entonces miraba a causa de los sonidos de la gran trompeta, palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y ahí donde está también, aquí se desvanece esa teoría de que muchos piensan de que el diablo va a reinar en el infierno. No. Ahí va a estar el condenado junto con todos sus secuaces. Ahí no es que va a reinar, ahí no va a reinar nada. Ese día, Dios va a purificar todo. Esa es la gran autoclave. No sé si que conozca eso, es el equipo donde se esterilizan todos los equipos médicos. La jeringuilla, los bisturí, es una autoclave, es como una cazuela con vapor para, bueno, ese juicio es la gran autoclave. Ahí se va a acabar toda impiedad y todo. Sigue diciendo, lo más probable es que la palabra Hades, dijimos que y en el versículo 13, ¿habrá alguien que pueda escaparse o esconderse de aquel día? No, ¿qué dice? El mar entregará a sus muertos, el Hades, todo. No hay nadie que vaya a escaparse de eso. Dice, lo más probable es que la palabra Hades en el versículo 13 sea una referencia al sepulcro o a la morada de los muertos. Los hombres no encontrarán lugar donde esconderse, ni en las profundidades del mar, ni en la tumba más oscura, ni en las regiones más profundas del infierno.
todos serán llamados a ponerse de pie delante de Dios en el temible día de su juicio. Según el versículo 12 y 13, ¿qué representan los libros? ¿Sobre qué base juzgará Dios a todos los hombres? Y ya con esta pregunta después terminamos la última nota. Y ya. Es lo que vimos. Dice que estos libros representan ¿qué? Los primeros libros. ¿Qué dice? Las obras. Las obras. Y entonces este segundo libro, entonces basado en eso, aunque la salvación es por gracia, pero el juicio va a ser por obra. O sea, las obras no nos salvan, pero sí nos condenan. Es la realidad. Pero nosotros no nos salvamos por las obras, pero sí por la gracia. Qué bueno que es así, si no, ¿quién se podría permanecer en pie delante de ese gran Dios santo y justo? Sí. Ese realmente, aunque nosotros lo vemos como un tono de, o sea, nos refugiamos en Dios y confiamos en Él, pero la realidad es que yo en mi caso veo a mis familiares, y me imagino que ustedes también a los suyos, que uno les habla, les dice, y nada, pero también creo en un Dios soberano, un Dios que todo lo ha predeterminado y destinado para su gloria. Y realmente si salva a uno más de mi familia, por supuesto, yo estaré bien agradecido con Dios. Si me salva a toda mi familia, aleluya, amén. Pero si no salva a nadie, ni incluso a mí, es porque yo me merecía eso. Hay dos expresiones, me gusta mucho cómo lo habló R.C. Sproul en una predicación. Dice que hay dos expresiones en la palabra de Dios, que dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el crujir de dientes, el lloro es esa persona que se lamenta de estar en esa condición por haber, quizás de ahí a lo mejor estarán muchos que estuvieron sentados por 30 años en una iglesia escuchando sermones y resulta ser que nunca esas palabras le hicieron mella en su corazón. Pero el crujir de dientes es la expresión de ira contra Dios. Esa expresión de que, ¿cómo a ti se te ocurre? ¿Cómo tú te pretendes ponerme aquí? Esa expresión de soberbia. Y decía R.C. Sproul, dice, yo definitivamente voy a ser el que llora. Porque si Dios me manda para el infierno es porque mi pecado y mis acciones merecían estar ahí. Y es verdad. Es verdad. Ese hermano, cuando decía ese sermón, se le notaba o sea, que lo decía sinceramente. Y es que si Dios nos salva, es por pura gracia. Pero si nos deja en el infierno, es porque definitivamente nuestras obras eran tan malas que solo ahí pagaban en la eternidad lo que merecíamos. Pero qué bueno que por eso es imprescindible, es necesario nacer de nuevo. Y era necesario que Cristo padeciese por nosotros. Dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre padezca por nosotros. ¿Y qué? Dice que resucite para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, nuestra fe está en Cristo. Confiad, Él ha vencido al mundo. Nuestra fe no es una fe vana. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Como dice Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es por el que tenemos a nuestro lado. Bueno, mis hermanos, la última nota. Todos los hombres serán juzgados según sus obras, como han quedado registradas ante el trono de Dios. Los únicos que serán salvos en aquel día son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida. Es decir, aquellos que han confiado en Cristo y su perfecta obra de salvación a favor de ellos. Y me encanta esta nota. Su perfecta
obra de salvación de ellos. Entonces, ¿cómo debería vivir todos los hombres a la luz de la certeza